¿Ya? Antes de iniciar la clase, como vamos a ver el tema de los hechos y las opiniones, no sé si algunos se acuerdan de un programa televisivo, de un sketch, ya que se daba en el canal del TVN, que se llamaba, ¿cierto?, Serie 31 Minutos, donde principalmente eran títeres que representaban la televisión chilena y se hablaba de temas actuales, de contingencia actual, ¿ya? Vamos a ver un video que habla sobre una canción bien simpática, ¿ya? Que habla sobre la opinión y luego vamos a partir, ¿cierto?, con la materia propiamente tal. Voy a compartir el audio de la computadora y a ver si se escucha ahí. Vamos a ver qué habla, ¿cierto?, este personaje sobre los hechos y las opiniones. Como dice el refrán, la opinión abunda en la boca de los tontos. Escuchemos un ejemplo de esto. Yo opino y los maníacos depresivos. La canción Yo opino. Interesante este programa, ya, porque se hizo muy famoso en cuanto a los personajes que participaban, sobre todo la caracterización que hacían de la sociedad, ya. Así que si alguno tiene la posibilidad de ver ahí en YouTube, era muy simpático, sobre todas las canciones. Ya. Partimos entonces con las habilidades lectoras que yo les dije. Frente al contenido, vamos a enseñar en cada clase y reforzar en los textos para que vamos aprendiendo la lectura ya, habilidades y estrategias lectoras. Hoy día, como partimos con la unidad 2 y que corresponde, ¿cierto?, al texto argumentativo, vamos a ver los hechos y las opiniones. ¿Qué es lo que es un hecho? Como dice ahí, es un acontecimiento, son sucesos observables que hablan sobre la verdad absoluta y con objetividad. ¿Qué quiere decir? Cuando yo hablo ya o escribo y quiero, ¿cierto?, expresar la idea y informar, ¿cierto?, sobre un acontecimiento, lo voy a hacer a través del hecho, pero de manera, ¿cierto?, observable. Es decir, solamente me voy a tratar de explicar y decir, o textos narrativos o narrar, todo lo que veo. Ya no involucro mi subjetividad, mis pensamientos, mis apreciaciones. Aquí cuando hablo del hecho no existe. La verdad es absoluta, ya que solamente digo lo que está sucediendo. ¿Por qué es verdad absoluta? Porque necesito hablar sobre lo que veo y nada más que eso. También es objetivo porque no involucro, en este caso, pensamientos o apreciaciones. ¿Cómo puedo encontrar un hecho dentro de un texto, tanto informativo como narrativo o literario o no literario? Primero tengo que ver la presencia de mucha descripción y uso reiterativo de verbos, ¿ya?, que me indican acción. El autor también del texto solo habla de lo que sucede en su entorno y no involucra su perspectiva. Eso es lo que es un hecho. Digo lo que sucede, hablo mucho, existe una presencia abundante de verbo, ¿ya? Y no existe una subjetividad, una apreciación. Y esto lo vamos a practicar ahora y por eso le dije que lo vamos a usar, también vamos a usar el chat porque vamos a practicar con los textos cortitos que puse aquí en la clase. Luego tenemos la opinión. La opinión tiene que ver con un juicio personal de la realidad que yo estoy hablando, escribiendo, demostrando, narrando, etcétera, o informando. La opinión tiene que ver con una valoración también del hecho, habla sobre una verdad relativa, porque depende de la persona, de la perspectiva de quien me está hablando para entenderlo. Por eso no es tan absoluta como el hecho, porque ¿por qué es relativa? Porque yo involucro una apreciación de la realidad y por lo tanto es subjetiva. ¿Qué abunda en las oraciones, tanto literarias como no literarias en los textos? En la opinión, presencia de muchos adjetivos calificativos. También uso reiterativo de argumentos tanto de autoridad, ¿a qué se refiere? Vamos a ver, analizar después los tipos de argumentos dentro del texto argumentativo, que de repente para dar mi opinión me baso en la opinión de
alguna institución que investigó ese tema, alguna persona con algún cargo profesional, etc. Y también valido mis argumentos, mi opinión en este caso, con experiencias personales, para reforzar, ¿cierto?, lo que yo quiero expresar. Entonces la habilidad de hoy día va a ser buscar en los textos que voy a exponer, que principalmente son narrativos y algunos no literarios, vamos a subrayar todos los hechos y todas las opiniones. Eso es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, decimos que cuando buscamos un hecho dentro del texto, buscamos muchos verbos y descripciones y decimos que el autor no se involucra, ¿cierto?, en el texto. Y si decimos una opinión, mucha presencia de adjetivos calificativos y uso reiterado, ¿cierto?, de argumentos tipo autoridad, personales, etc. Por ejemplo, vemos un ejemplo ahí, dice Choa indica por sismo 8.0 en Isla Salomón, que sus características se encuentran en evaluación. Si yo analizo esa oración, vemos que no existe una apreciación, no hay un argumento que dice, yo pienso que el sismo fue de 8.0 en las Islas Salomón. No existe una oración así, sino que solamente atiende a decirme el verbo, la acción que pasó, cuándo, dónde y por qué, ¿ya? Pero, si nosotros nos vamos al segundo ejemplo, a su lado derecho, decimos, le dedico este directo a Chile y Argentina. Ánimo, ningún terremoto puede con vosotros. Fíjense que ahí dentro de esa oración ya hay una valoración, ya hay una verdad, un juicio personal, ¿cierto? En este caso, ánimo, da ánimo a este personaje, ¿cierto? A aquellas personas que sufrieron este terremoto. Entonces ahí tenemos distintas formas de hablar sobre una realidad, pero no me involucro en la acción, ya, solamente digo lo que sucede y la parte de opinión me involucro, doy mi juicio personal. A eso vamos a reforzar en los textos. Pero entrando entonces en el campo de la argumentación, decimos que cuando hacemos argumentación, cuando nosotros tenemos, ¿cierto?, la idea de defender o rebatir un punto de vista, cuando nosotros queremos ser escuchados, ¿cierto?, nuestras opiniones, nuestras valoraciones sobre las cosas que nos suceden día a día. Y es importante por eso reforzar siempre la opinión en ustedes. Ustedes siempre tienen que tener la opinión sobre algo. Si yo no me informo día a día, ya, por lo tanto de repente no tengo la opinión sobre algo, investigo. Traten de tener siempre esa actitud, ¿cierto?, en ustedes, de informarse sobre las cosas, ¿ya? ¿Para qué voy a argumentar? A veces tiendo, ¿cierto?, para expresar mi opinión, pero también tengo la necesidad de convencer, es decir, quiero convencer a alguien para que adopte mi opinión, ¿ya? ¿Y qué elementos juegan dentro de la argumentación? ¿Ya? Tanto escrita como oral, ya es la modalidad. Tenemos dos tipos de informar nuestra opinión, o escrita o oral. También, cuando nosotros redactamos nuestro texto argumentativo, nuestra argumentación, tiene que ser polémico, tiene que ser interesante, ¿ya? Porque si nosotros queremos convencer de nuestra opinión a otra persona, es lo que digo tiene que ser, en este caso, convincente, para que esa persona, ¿cierto?, tome mi postura, ya, sea positiva o negativa, ya, y lo convenza de que lo que estoy diciendo es bueno o es malo. También para argumentar necesito participantes. Estos son los elementos que están dentro de la argumentación. Esto también hay que ir aprendiéndoselo, ¿ya? Porque de repente vamos a ver textos argumentativos donde vamos a analizar todos estos elementos, la modalidad, cuál es el tema, cuáles son los participantes, y dentro de los participantes de la argumentación encontramos un interlocutor y una audiencia. Yo soy el emisor, que me voy a informar del tema y voy a expresar mi opinión a otra persona. Y esa es mi audiencia. A veces una persona, dos personas, tres personas, una comunidad, etc. ¿Y cómo voy a validar mi argumentación? Es decir, para que sea convincente, lo voy a tomar dentro de un contexto, lo voy a decir dentro de una situación.
Por ejemplo, si yo voy a hablar de un tema de fútbol, no lo voy a hablar dentro de la iglesia, mientras que esté en la iglesia, o por ejemplo, si yo estoy hablando de contenidos de materia, no lo voy a hablar en una fiesta. Entonces es importante que dentro de donde yo doy mi opinión sea dentro de una situación correcta, dentro de un contexto, de una situación donde la persona me escuche de manera clara y convincente. Entonces son todos esos elementos que forman parte entonces de la argumentación. Modalidad, tema, participantes y contexto. Nos vamos entonces a la ejercitación aquí, ¿ya? Por eso voy a activar el chat. Partimos entonces con el análisis. Ya, esto ya son ejercicios de prueba, ya donde ustedes van a tener que analizar textos cortitos, ¿cierto? Donde van a tener que subrayar hechos y opiniones. Y vamos, ¿cierto?, también a reforzar la habilidad que aprendimos de subrayar todos los verbos si es hecho opinión, y si es, por ejemplo, una opinión, vamos a subrayar adjetivos calificativos. Y si son puros hechos dentro de la oración, corresponde, ¿cierto?, a un hecho propiamente tal. Por ejemplo, a partir de la lectura del siguiente texto, vamos a responder las siguientes preguntas. ¿Qué opinión tiene el autor de quien quiere subir a la cima del Everest? ¿Qué hecho determina que Fernando pueda soportar el frío en las mañanas? Vamos a leer el texto y respondemos las preguntas. Fernando es una de las personas que intenta subir a la cima del Everest, la montaña más alta de la Tierra. Pienso que este debe ser el máximo sueño de todo escalador. Fernando tiene que subir en varias etapas. A los 5.200 metros encuentra un campamento donde se va adaptando a la altura. De lo contrario, podría correr peligro su vida. A medida que va ascendiendo, haya otros campamentos donde descansa o se protege de las tormentas de viento y nieve. Me imagino que Fernando sufre cuando soporta un clima de menos de 40 grados centígrados. Durante su aventura, come mucho arroz con lenteja, carne, salchichón, garbanzos, pastas, chocolatinas, galletas y frutas secas. Debe ser muy aburrido comer los mismos alimentos por varias semanas. Él lleva puesto 4 capas de ropa térmica, así se protege del frío. ¿Ya? Frente a eso, vamos a analizar entonces ¿qué opinión tiene el autor de quien quiere subir a la cima del Everest? ¿Cuál es la opinión, cierto, que se da en el texto y que se refiere a la opinión, cierto, que tiene el autor de aquellos que quieren subir a la cima del Everest? ¿Dónde está eso? Si alguien lo puede ver ahí. ¿Cuáles son las opiniones que me demuestran, cierto, que se muestran ahí en el texto? ¿Cuáles son las opiniones? Cuando dice pienso, ya Doris, trata de leerme toda la oración donde sacaste ahí, al principio del texto. Escríbeme ahí la oración. Pero está bien. O alguien puede escribir la oración si es cortita. Ya, Martina. Ya. Vamos a ver dónde existe una opinión en el texto. Acuérdense que la opinión habla sobre argumentos, sobre lo que piensa un interlocutor sobre el tema, ¿ya? Y que va a usar, por ejemplo, marcas textuales como pienso, me imagino, ahí estoy dando una opinión, ¿ya? Te estoy preguntando, ¿dónde hay una opinión que habla sobre de aquellos que quieren subir la cima del Everest? Por ejemplo, aquí hay una opinión, como dice Doris, pienso que este debe ser el máximo sueño de todo escalador. Ahí está la respuesta. ¿Ya? Ahí está la respuesta, ¿cierto? ¿Qué opinión entonces tiene el interlocutor sobre, ¿cierto?, de subir al Everest? ¿Ya? Tiene que ver en este caso con que pienso que este debe ser el máximo sueño de todo escalador. Ahí hay una opinión. ¿Dónde hay otra opinión? Como por ejemplo dice aquí,
Me imagino que Fernando sufre cuando soporta un clima de menos 40 grados de centígrados. Ahí tenemos un ejemplo de opinión. Me imagino. Ahí tenemos una marca textual que habla sobre opinión. ¿Ya? Y ahora la segunda pregunta, vamos a decir, ¿qué hecho determina a que Fernando pueda soportar el frío en las montañas? Ya no te estoy pidiendo una opinión, sino te estoy pidiendo un hecho. No tiene que haber en esa oración opinión. ¿En qué oración me habla sobre un hecho que ayuda, cierto, en este caso, a soportar a Fernando el frío de las montañas? Muy bien, Romina. Él lleva puesto 4 capas de ropa térmica, así se protege del frío. Dentro de la oración que acabo de leer, no hay una opinión, solamente el emisor nos informa de que él, para soportar el frío, para protegerse del frío, lleva puesta 4 capas de ropa térmica. ¿Cómo sonaría si fuese opinión? Pienso que Fernando lleva puesta 4 capas de ropa térmica, por eso se protege del frío. Ahí esa oración la cambió a una opinión, pero él lleva puesta 4 capas de ropa térmica, así se protege del frío, es un hecho, es una oración que identifica un hecho y no una opinión. ¿Ya? Entonces, así vamos a ir trabajando. Ya ahí tenemos marcada con verde que corresponde a la segunda pregunta. ¿Qué hecho determina entonces a que Fernando pueda soportar el frío en las montañas? Él lleva puesta 4 capas de ropa térmica, así se protege del frío. Preguntamos entonces, en la primera pregunta habla de buscar la opinión y la segunda pregunta habla de buscar el hecho. ¿Ya? Acá, segundo texto. También me va a preguntar en la primera pregunta, ¿dónde está la opinión? Y en la segunda pregunta, ¿dónde está el hecho del texto? Ya. El yak es un animal de gran ayuda para los escaladores en las montañas. Fernando cree que él es el mamífero más curioso que existe. Se destaca por las largas lanas que le cubren las patas y la parte inferior del cuerpo. Es capaz de llevar cargas pesadas y hasta una persona por varios días. Debe ser el animal más fuerte del mundo. El yak también es valorado por la carne, la piel y la leche de color rosa con la que se hacen quesos y mantequilla de gran calidad. Los pelos largos y sedosos se emplean para hacer tejidos. Dichos tejidos son tan bellos que parecen obras de arte. En algunos lugares, la manteca del yak es utilizada en grandes cantidades como alimento y como aceite para iluminar diversos ambientes. Entonces, este pequeño texto continúa con el texto anterior, pero me habla de estos animales, cierto, de cargas que les va a ayudar a estos escaladores hacia las montañas para transportar sus, en este caso, sus elementos, su comida, su ropa, sus utensilios. ¿Qué opinión tiene el autor de este pequeño texto del animal yak? ¿Dónde están las marcas textuales que me habla de una opinión? Muy bien, Martina. Muy bien. Ahí está la oración que me habla, ¿cierto?, de una opinión y que dice, ahí debe ser el animal, en este caso, más fuerte del mundo. ¿Ya? Y después me dice, ¿qué hecho determina a que el yak es un animal de gran ayuda para los escaladistas? ¿Qué hecho determina a que este animal, cierto, sea de gran ayuda para los escaladistas? ¿Dónde hay un hecho o información que me dé sobre este yak que nos sirve, cierto, para determinar que es una gran ayuda? Donde dice que Fernando cree que él es un mamífero muy curioso, ya, pero te estoy preguntando que es un hecho, no una opinión. Fernando cree que él es el mamífero más curioso que existe. El yak es un animal de gran ayuda para los escaladores en las montañas, ya, sí, Doris, pero hay una parte que lo dice más, ¿por qué lo dice específicamente? Porque es de gran ayuda dentro del texto. Aquí me está hablando en general. ¿Dónde me dice en el texto?
¿cierto? ¿Por qué el jack sirve de ayuda, cierto? Muy bien, Romina, cuando dice que es capaz de llevar muchas cargas, dice, es capaz de llevar cargas pesadas y hasta una persona por varios días. Esa oración corresponde a la respuesta de la número 2. Esa oración me habla entonces sobre un hecho. Aquí no hay una opinión, es capaz de llevar cargas pesadas y hasta una persona por varios días. No habla, me imagino o pienso, sino que solamente ayuda a informarnos, ¿cierto?, sobre un hecho. Muy bien Romina, muy bien Dori, muy bien Martina. Esas son las habilidades que vamos a usar. Para buscar entonces opiniones, vamos a buscar, ¿cierto?, todos aquellos argumentos donde salgan marcas textuales como por ejemplo, pienso, me imagino, o siento, etcétera, y que también va a estar ahí aludiendo a los adjetivos calificativos, por ejemplo, apreciaciones. Y cuando vamos a buscar oraciones que nos hablan sobre hechos, solamente van a ser oraciones que nos indican la realidad tal como es. No hay una valoración. Solamente nos da información. Por ejemplo, los pelos largos y sedosos se emplean para hacer tejidos. Esa oración es un hecho. Dichos tejidos son tan bellos que parecen obras de arte. Esa oración es una opinión. En algunos lugares la manteca del yak es utilizada en grandes cantidades como alimento y como aceite para iluminar diversos ambientes. Esa oración es un hecho. Entonces, eso ya... Eso entonces es lo que vamos a reforzar ahora. Vamos a compartir pantalla que se queda ahí un poquito pegado, ¿ya? Entonces, eso es lo que van a ejercitar, es una pequeña tarea que me van a mandar, ¿cierto?, durante la semana. No creo que se demoren tanto, pero no, yo desde a partir del segundo semestre, igual que el primer semestre, voy tiqueando, ¿cierto?, aquellos que van haciendo sus tareas. Esperando ahí. Ya. ¿En qué consiste la tarea? La tarea va a ser analizar este texto, ya que es ¿por qué venir a las Islas de Providencia? Que es un texto argumentativo, que dentro de él van a haber muchas oraciones de acciones y hechos y también de opiniones, ya, donde ustedes van a tener que a partir de la columna donde yo saqué todos los hechos, ustedes van a poner la opinión que ustedes consideren de ese hecho. Por ejemplo, ¿qué van a hacer primero antes que todo responder? Leer el texto, entenderlo, ¿ya? Que es un texto, en este caso turístico, que me promociona ir a este lugar y por qué me da, por ejemplo, las razones de por qué ir a visitarlo. Me habla sobre atracciones naturales, actividades que se desarrollan en esa isla, ¿ya? Y yo, ¿qué hice? Saqué 5 hechos de esa oración. ¿Cuáles son esos hechos? Las playas de Providencia son muy solitarias y tranquilas. Ahí no hay opinión, hay un hecho. Informo, solamente informo. ¿Cuál es el otro hecho? La isla está rodeada por una barrera coralina de 20 kilómetros. Otro hecho, hay hoteles y cabañas para los turistas. 4. El puente de los enamorados une las islas de Providencia y Santa Catalina. 5. Se puede pescar langosta en Providencia. Ya, frente a estos hechos, ustedes al lado van a opinar sobre ese hecho. Van a cambiarlo como que si fuera una opinión. Por ejemplo, la primera parte dice, las playas de Providencia son solitarias y tranquilas. ¿Cómo puedo cambiar eso para que suene como opinión? Ir a una playa solitaria y tranquila debe ser muy costoso. ¿Ya? Como ustedes quieran para que suene opinión. ¿Ya? Tiene que haber marcas textuales, por ejemplo, yo pienso, me imagino, podría ser. Ya si ustedes no conocen el lugar, no importa, cambien esta oración, un hecho, esta misma oración, para que suene como opinión. Por ejemplo, la isla está rodeada por una barrera coralina de 20 kilómetros. ¿Qué opinión podrían formar a través de esa oración?
O como por ejemplo, hay hoteles y cabañas para los turistas. Podría opinar de ese hecho diciendo, me imagino que los hoteles y las cabañas tienen muchas atracciones turísticas. Ahí tengo una opinión de ese hecho que acabo de leer. Entonces lo que tienen que hacer, vuelvo a reiterar en la actividad que me van a mandar, leer el texto, aplicar las habilidades lectoras que yo les di, ya que tiene que ver, si corresponde a un hecho es porque hay muchos verbos y no hay una apreciación de la realidad. Y cuando encuentro una opinión, cuando tengo marcas textuales, por ejemplo, me imagino, pienso, considero, etc. Hay marcas textuales que hablan, ¿cierto?, que se refieren a una opinión, ¿ya? Entonces, ¿qué son los hechos? Solamente información. ¿Y qué es una opinión? Un juicio valorativo que yo hago de la realidad. Venga, se pasa muy bien, podrían haber dicho ahí en el texto. Hay cosas entretenidas, ahí estoy involucrando mi opinión. Entonces, vuelvo a reiterar, la tarea es que me tienen que mandar este cuadrito donde desde el hecho que yo saqué del texto, ustedes lo van a convertir a una opinión. Eso es la actividad de la clase. ¿Ya? Entonces, lo que aprendimos hoy día fue a buscar, partimos analizando el texto argumentativo, que es una acción de expresar nuestras opiniones, ¿ya? Y que dentro de un texto argumentativo podemos encontrar tanto información, oraciones que nos hablan solamente de hechos, y oraciones que nos hablan de opiniones, ¿ya? De juicios valorativos. Esto vamos a seguir reforzando, ¿cierto?, a partir de la otra clase.